Sí, claro. Gracias, Bri, gracias, Pau. Bueno, ya hemos hablado de un poco acerca de las consecuencias, ya hemos hablado también acerca de la importancia de hacer una evaluación ergonómica, ¿sí? Pero ¿qué otros factores podrían estar relacionados a la ergonomía? Hemos visto que algunos de los factores que traen consecuencias negativas están bastante relacionados al tema de las posturas, ¿no? Básicamente, como mencionaron ya, en trabajos de oficinas, ¿sí? Entonces, pero ¿qué otros factores también podrían estar relacionados a esto? Entonces, para esto, quiero también la participación de ustedes. ¿Qué otros factores creen que deberíamos considerar, ¿no? Dentro de una evaluación ergonómica? Si bien ya hablamos tal vez de factores de posturas, ¿qué otros factores deberíamos considerar para poder crear y adaptar nuestro espacio a un espacio adecuado, ¿no? Para esto tenemos acá la mano levantada de María Alejandra. María Alejandra, por favor. Uy, se quedó levantada, pero igual puedo participar. Ok, ok, no pasa nada. Creo que hasta la luz, ¿no? Del ambiente de trabajo, que sea un lugar iluminado, porque si no puedes hasta forzar mucho la vista y termina también en dolor de cabeza o subiéndote la medida, te tardan los ojos. Creo que puede ser eso también. Gracias, Ale. Muy buena apreciación. También tenemos la mano levantada de Carlos García. Te escuchamos, Carlos. Bueno, la ergonomía no tiene que ver solamente con el aspecto de posturas posesionales orientados solamente al área informática. Tiene que ver con muchos otros factores mucho más preponderantes y que cubre todo tipo de áreas como ventilación, iluminación, orden y limpieza, desterrar los estados de hacinamiento que influyen física, psíquica y orgánicamente en la masa laboral. Y digo masa laboral desde el más humilde trabajador hasta el presidente del directorio, ¿no? Y también tiene incidencia directa en los costos de producción, tiene incidencia directa en la calidad de producción, incidencia directa cualitativa y cuantitativamente. O sea, es todo un proceso. Y sobre todo las normas y procedimientos sobre seguridad en el trabajo e higiene en el trabajo. Que eso tiene que ver incluso con los insumos que manejamos durante el proceso o en el proceso, que puede incluso llevar a los trabajadores a adquirir enfermedades ocupacionales o preocupacionales. Muchas gracias, Carlos. Una apreciación bastante completa y, y muy acertada, que vamos también a profundizar en unos momentos, ¿sí? También tenemos aquí las respuestas de Glenn, que nos dice el ruido, la luz, y también Jeffrey sí nos comenta el diseño del puesto de trabajo, las fuerzas o cargas pesadas. Bueno, vamos a pasar ahora a una pregunta del Kahoot, a ver si mediante las opiniones que hemos ido escuchando, pueden responderla. Entonces, la pregunta es de selección múltiple, es decir, que pueden escoger más de una alternativa. Y la pregunta sería, ¿qué factores son importantes considerar justo en lo que mencionamos en un estudio ergonómico? Tenemos los factores posturales, los factores climáticos o térmicos, también factores de iluminación y por último factores salariales. Bueno, vemos que la mayoría acertó en las tres principales, que justo son las que voy a profundizar. Si bien ya se han mencionado muchas más, si vamos a hablar de la ergonomía, es un tema súper amplio, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de sintetizar algunos factores y tratar de profundizar en algunos otros, ¿no? Ya hemos hablado tanto de los factores posturales,
dentro de la ergonomía, ¿sí? La postura no solo se encuentra en la silla, como ya hemos podido ver, ¿no? Si bien hay ciertas empresas que tratan de dar un ambiente adecuado a sus trabajadores, dan una silla ergonómica, les proporcionan también escritorios, hacen ciertos estudios. Hay otros detalles también dentro de la misma postura que también deberíamos tener en cuenta, ¿no? Ya hablamos sobre la posición de la pantalla, por ejemplo, que tenemos al frente nuestro. Y hoy en día es muy común el usar estas pantallas, ¿no? ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene una computadora? Ya sea que trabajes con ella directamente en tu centro laboral o desde tu casa. Y es más, en la actualidad, gracias a la propagación del trabajo remoto en muchas otras, en muchas de las empresas, dada la coyuntura que se generó a partir de la pandemia, es más común este tipo de trabajos. Eh, y tenemos adecuada, adecuadamente nuestro centro laboral dentro de nuestra casa. ¿Acaso todos tenemos un escritorio adecuado, una silla adecuada? Tenemos todos los implementos, herramientas eh, posicionadas, creadas para hacer o beneficiar nuestro propio trabajo. Es un poco difícil de creerlo, ¿no? Y sí, hay muchas empresas que, preocupados por esto, también han tratado de enviar en lo posible ayuda a sus trabajadores. Hay empresas que han tratado de enviar ciertas sillas, algunos escritorios, otros inclusive computadoras o aparatos externos que puedan ayudar a mejorar el bienestar, ¿no? La seguridad, tratar de potenciar el bienestar o la eficiencia de sus trabajadores dentro de sus propias casas. Podemos hablar casos de cómo la tecnología ha ido evolucionando y consigo la ergonomía de los mismos aparatos o herramientas que nosotros usamos. No me van a dejar mentir que inclusive simplemente viendo la evolución de un mouse, cómo ha sido la evolución de un mouse, teniendo los mouse antiguos, unos mouse grandes, un poco cuadrados, con las bolitas esas que nos servían para mover el cursor. Si las comparamos con los mouse que tenemos actualmente, existen ahora mouse ergonómicos, mouse que se acomodan a tu mano, al tamaño de tu mano, a las posiciones de los músculos. Hay un estudio detrás del diseño de un simple mouse que te ayude a beneficiarte, ¿no? A que tengas menos dolores de muñecas para aquellas personas que trabajan de manera continua usando un mouse. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es que la postura no solo está involucrada en nosotros, sino también es bastante relacionado con el diseño de las herramientas que nosotros estamos utilizando para promover o tener una mejor postura al momento de estar desarrollando las actividades que nos toquen dentro de nuestras labores, ¿sí? También tenemos el factor climático o térmico. ¿A qué nos referimos tanto aquí? Trato de englobar tanto a la temperatura que podamos sentir alrededor nuestro, como también la oxigenación, que si bien se mencionó anteriormente en un comentario, son factores bastante importantes. Si empezamos primero por la temperatura si bien cambia estacionalmente, tenemos los veranos calurosos, los inviernos friolentos, dentro de un espacio, esa temperatura puede modularse, ¿sí? Se puede modular tanto de manera natural como de manera artificial. ¿A qué me refiero con una manera natural? La manera natural es una ventilación común, un flujo constante de oxígeno dentro de un espacio para tratar de modular la temperatura, ¿sí? En los veranos, ¿quién no quiere sentir una brisa refrescante? Y en los inviernos, tal vez bajar un poco esa fluidez, pero no olvidándonos de la oxigenación, que va a ser también un factor del cual vamos a tocar en un momento. Entonces, existen modos naturales de poder favorecer a esta regulación, ¿sí? De nuestro entorno.
esta regulación de temperatura también está relacionado bastante a nosotros mismos, ¿no? Si bien nosotros sabemos que nuestro cuerpo siempre busca regular su temperatura mediante procesos naturales como la homeostasis, también hay factores que pueden alterar nuestro propio organismo y alterar también el tema de la temperatura que nosotros percibimos, ¿no? La sensación de temperatura. Entonces, dentro de este tema de la temperatura, son factores que muy pocos consideramos, pero son bastante importantes porque ¿quién trabajaría a gusto muriéndose de frío, teniendo bastante frío, no pudiendo flexionar bien sus articulaciones o estando constantemente frotando? Se generan tiempos muertos, se generan incomodidades, se generan muchos malestares, ¿sí? Lo mismo con un calor excesivo. ¿A quién le gustaría estar trabajando todo sudado, eh, trayendo olores naturales del cuerpo también, pero que son perceptibles por otras personas? Entonces, todos estos factores se van ligando unos con otros y se va generando un problema mucho más grande que desde un principio nosotros podríamos prevenirlos, podríamos evitarlos, pero al momento de que el problema ya creció a tal escala que inclusive nosotros no nos damos cuenta ni cuál fue el origen de ese problema, ¿no? La oxigenación, como les mencioné, también es otro factor bastante importante, dado que la oxigenación, el oxígeno es algo que nos da energía, que nos da vitalidad, ¿sí? Es un factor que se ha visto alterado ahora por el uso de las mascarillas. Hay muchas personas que han sentido esa diferencia entre la oxigenación normal, que la que estábamos acostumbrados, a comparación de la oxigenación con una mascarilla puesta, ¿sí? Al usar una mascarilla puesta, sientes cómo el oxígeno disminuye y esto trae también consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias? El tener poca oxigenación te puede generar dolores de cabeza, te puede generar náuseas, te puede generar inclusive bastante cansancio, ¿no? Por una respuesta natural de nuestro propio cuerpo. Al no recibir una oxigenación adecuada, el cuerpo trata de disminuir la frecuencia, el ritmo mismo de todo nuestro organismo para poder subsistir. Pero son cosas que muy pocas veces tomamos en cuenta, ¿sí? Hablamos también del tema de iluminación. La iluminación también puede venir de diferentes fuentes, ¿no? La iluminación, muy parecido al tema de la temperatura, la iluminación también la tenemos de manera exterior y también un poco de manera más directa. ¿A qué me refiero? La iluminación exterior también la comentaron dentro de un espacio de trabajo. La iluminación es bastante importante en nuestro exterior, ¿no? La iluminación está bastante ligado a lo que es el cansancio visual, ¿sí? Y dentro de la ergonomía, como mencioné también en la parte de temperatura, es bastante importante tratar de adecuar o buscar una solución lo más natural posible, ¿sí? ¿A qué me refiero con respecto a la iluminación? Vendría a ser la luz que recibimos desde el sol, ¿no? La luz natural del día favorece, incluso causa menos cansancio que una luz artificial. Y las razones también van un poco más técnicas y van relacionadas bastante a de dónde viene esa energía, ¿no? ¿Cuál es el propagador de esa energía? En el caso de la luz solar es el sol, que está a miles y millones de kilómetros de nosotros, y si hablamos de un foco, un fluorescente o inclusive nuestros propios aparatos electrónicos, la fuente de emisión de esa energía, de esos rayos, es mucho más cercana. Y ahí está una de las razones por la cual nuestra visión se cansa mucho más rápido, ¿no? Porque recibimos esa energía de una manera mucho más directa. Eh, Hablando también de la iluminación dentro de nuestros aparatos electrónicos, es un caso que no nos podemos desligar tan fácilmente, ¿no? Al evolucionar la tecnología, se nos ha hecho ya básicamente una necesidad de convivir con esto a diario. Entonces, pero hay maneras, ¿no? Hay maneras de poder disminuir estas consecuencias negativas.
o prevenirlas en su defecto. Entonces, para eso, vamos a pasar a la última pregunta que tenemos preparados para ustedes. Y la pregunta vendría bastante ligada a cómo creen ustedes que se pueden prevenir algunas de las consecuencias negativas que ya hemos hablado, ¿no? Si bien nos pueden comentar de algunas de las que hemos hablado o de algunas que ustedes creen pertinentes también, nos gustaría conocer cómo creen ustedes que se podría prevenir este tipo de consecuencias, ¿no? Ya hemos visto la importancia de poder tratar de prevenir estas consecuencias. Entonces, ahora veamos qué acciones están bajo nuestro control para poder hacerlo, ¿no? Ahí tenemos a Carlos nuevamente con la mano levantada. Carlos, ¿te escuchamos? Sí, mira, te pido disculpas por mi intervención, por esa intervención, pero hablaste de las máscaras y dijiste lo enfocaste desde un punto de vista que es realmente, discúlpame, es un mito. El uso de las máscaras no reduce, no limita para nada la entrada de aire y mucho menos el porcentaje de oxígeno. Yo soy un hombre que he usado esas máscaras 51 años o más. Yo tengo una saturación de oxígeno a nivel tisular entre 97 y 98%, sin máscara. E igual y prácticamente parejo, 98% de saturación de oxígeno a nivel tisular con máscara, sea con la N95, sea con doble máscara. Y me permito hacer esta aclaración porque tú eres un profesional y hay profesionales en la sala. Entonces, si esto sigue corriendo, en el momento que vive nuestro país, con esta pandemia que estamos en cuarta ola, y sigue corriendo, es un riesgo bastante grande. Por eso te pido disculpas por por mi intervención, que un poco se contradice con lo que tú has dicho. Gracias. No hay por qué disculparse, Carlos, es válida su punto de vista. Bueno, continuando, tenemos también la participación de María Alejandra. María Alejandra, ¿te escuchamos? Creo que una de las formas de poder prevenir las consecuencias negativas de una mala ergonomía es como empresa o como, o sea, darle a tu colaborador, hacer una inversión en la que tu colaborador pueda sentirse bien con eso, ¿no? O sea, realmente invertir en un espacio que sea, no sé si está bien el término ergonómicamente, no sé si está bien, saludable y que sea beneficioso para todos tus colaboradores. Entonces, creo que una buena forma de prevenirlo sería haciendo una inversión que realmente valga la pena porque al final es la salud, ¿no? Muchas gracias María Alejandra. No sé si alguien más quisiera participar, si no pasamos a la pregunta que tenemos preparada para el Kahoot. Bueno, al parecer están un poco callados, bueno, igual. Pasamos a la pregunta que tenemos ahora en Kahoot, ¿sí? Y es de verdadero y falso. Entonces, en base a lo que hemos podido conocer, ¿ustedes creen que se pueden prevenir los riesgos laborales relacionados a una mala ergonomía? Bueno, las respuestas fueron bastante rápidas y todas contestaron verdadero, ¿sí? Y tienen mucha razón. Estas consecuencias negativas que pueden traer una mala ergonomía son de manera prevenible, ¿no? Y les vamos a contar algunos consejos que se puedan utilizar y que estén a nuestro alcance para poder eh, adecuar, ¿no? Adaptar nuestro espacio de trabajo. Si bien hablamos de salud ocupacional, de bienestar laboral, hay leyes que protegen todo este tema
no queremos profundizar tampoco en las leyes, pero existen y hay artículos diseñados para hablar sobre ergonomía, ¿sí? Entonces, si bien las empresas tienen cierta responsabilidad al momento de dar un espacio adecuado de trabajo, dar labores, crear tareas, productos, brindarte herramientas para mejorar tu eficiencia como trabajador, para mejorar también tu seguridad y tu bienestar. Tampoco debemos depender 100% de la empresa, ¿sí? La empresa tiene su parte de responsabilidad, brinda su grano de arena, ¿sí? Pero también nosotros podemos hacer acciones, realizar acciones para poder mejorar nuestro espacio laboral. Ya hemos hablado de que muchos de nosotros nos hemos visto obligados a trabajar de manera remota y las empresas, si bien no van a brindar un estudio ergonómico a detalle de cada una de las casas de sus trabajadores, porque eso se traduciría en muchos recursos que no todas las empresas están dispuestas a invertir. Nosotros también podemos brindar o dar una parte de nuestros conocimientos que vamos adquiriendo para poder mejorar nuestros espacios laborales, ¿sí? El invertir en ergonomía es algo que nos va a traer beneficios a corto y largo plazo, ¿sí? Ya hemos visto cómo las consecuencias pueden ir escalando, cómo estas consecuencias se pueden ir ligando a muchas otras más y pueden generar diferentes problemas, ¿sí? Tanto para nosotros, para nuestro entorno o para la empresa en la que nosotros laboremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué inversiones serían buenas hacer para mejorar todo este tema relacionado a la ergonomía, ¿sí? Hemos hablado bien de los factores que están bastante relacionados a la ergonomía y tenemos los factores posturales. Ya se habló del uso de sillas ergonómicas, pero ¿qué pasaría si no tienes una disposición, no puedes adquirir una silla ergonómica y tu trabajo tampoco te la brinda, ¿no? Nosotros podríamos adaptar una silla, ¿sí? Pero hay que tener ciertas cosas en cuenta, ciertos factores bastante en cuenta, como por ejemplo, que la silla tenga un respaldar, ¿sí? Las sillas es muy importante el que tengan un buen respaldar para poder nosotros apoyar nuestra columna y tratar de mantenerla recta la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? El hecho de mantener una postura recta, la columna recta, también es parte de un hábito que se puede ir trabajando, ¿sí? Existen tanto fajas o correctores de postura que en un principio tal vez nos podrían ayudar a acostumbrar a nuestro cuerpo a ser más consciente de que debemos mantener la espalda recta, a pesar de que no tengamos un respaldar, ¿sí? Tratar de ser más conscientes acerca de nuestra posición de cada una de nuestras partes, articulaciones, músculos, puede traer ciertos beneficios también al momento de nosotros poder trabajar en un escritorio. El tema del cuello, que se habló bastante bien, el no tratar de forzarlo, el tema inclusive del cojín de nuestros propios asientos, ¿no? Algunos pueden tener cojines acolchados, otros pueden ser de un material mucho más duro o inclusive el asiento puede ser de otro material. Se pueden ir adecuando, ya sean con cojines, con almohadas, para generar esa comodidad, ¿no? Esa comodidad que nos permita trabajar jornadas mucho más extensas sin vernos disgustados, incómodos, sin sentir ciertos malestares, ¿no? Ya sean tanto internos como físicos también, ¿no? El tema está también acerca de la altura. Si bien nosotros no podemos tal vez cambiar el tamaño de la mesa donde trabajemos, podemos cambiar la altura a la cual se encuentra nuestra silla, ¿no? Tal vez no vamos a poder encontrar todos los estatutos recomendados científicamente, ¿no?
ya que científicamente se pueden hacer muchos estudios físicos de posiciones, ángulos, etcétera, etcétera. Pero podemos tratar de llegar o acercarnos en lo posible a ello, ¿no? Dentro de lo que es la oxigenación, dentro de lo que es las temperaturas, como mencionamos, es importante o en lo posible tratar de hacerlo de la manera más natural posible, ¿no? Evitar en lo posible el uso frecuente de calefactores o aires acondicionados, ya que a muchas personas también esos aparatos pueden causarle incomodidades, ¿sí? La posición en donde se encuentran esos aparatos, qué tan cerca a ti o qué tan lejos a ti, puede variar bastante la comodidad con la que tú puedas sentirte con respecto a los efectos que ese aparato estén causando, ¿no? Si tienes una estufa a medio metro, a un metro tuyo, el calor va a ser mucho más intenso y va a ser un poco más focalizado, ¿no? Pero si pones la estufa a una distancia mucho mayor y permites que esa estufa caliente o suba la temperatura del espacio en el que te encuentras, es muy diferente la sensación que vas a tener, ¿no? La comodidad va a cambiar bastante. Lo mismo pasa con el aire acondicionado. Tener flujos de aire constante para mejorar la oxigenación es otro factor bastante importante. Si hablamos también de la distancia de la que podamos estar nosotros con ese tipo de solución, influye bastante. Lo mismo pasaría con la oxigenación. Si nosotros queremos generar flujos de aire continuo, sería bueno abrir una puerta o una ventana, ¿sí? Y sería muy diferente que abras la puerta o la ventana que estés muy cerca tuyo a que abras una puerta o otra ventana mucho más lejos que permita ese flujo de aire, pero que no te incomode. Entonces, al momento de estudiar en nuestro espacio laboral, lo primero que debemos hacer es identificar, ¿no? Identificar todos esos factores. Si realmente el lugar donde estás trabajando te sientes cómodo, el notar si tienes algunos dolores de cuerpo y tratar de encontrar esa raíz, ¿no? Esa raíz que tal vez pasemos de ser percibido, pero que está ahí, ¿no? Entonces, si hablamos de la iluminación pueden decir, no sé, que tal vez la luz natural es un poco difícil que llegue a al ambiente donde te encuentras, ¿no? Pero también tratar de utilizar focos con menor irradiación, focos de luz blanca, la iluminación de las pantallas también, el tema de poder darle un espacio de descanso a nuestros propios ojos tras una larga labor frente a una pantalla. Inclusive la misma tecnología nos da esas herramientas, ¿no? Podemos ver cómo hay aditamentos para los monitores que puedan generar una menor irradiación que llegue a nuestros ojos, o inclusive los mismos aparatos ya tienen esas modulaciones, ¿no? Modulaciones de brillo, modulaciones de los mismos colores para volverlos a tonos más cálidos, tonos más fríos, en base al momento del día. Entonces, la tecnología está aportando a la evolución ergonómica de las herramientas que nosotros utilizamos, ¿sí? Y las herramientas están a nuestra disposición, entonces queda en nosotros el poder utilizarlas de manera adecuada. Si bien no todos podemos costear todas estas cosas, porque obviamente tienen un valor diferente al producto comercial que podamos encontrar, como mencioné hace un momento, es una buena inversión, es inversión en tu salud. Entonces, no debemos depender al 100% de lo que la empresa nos pueda dar, ya que no solo vamos a necesitar o vamos a vernos influidos por la ergonomía en un trabajo, ¿no? Si traes el trabajo a casa, ahí también tienes espacios donde estás bastante ligado al trabajo, pero no vas a tener esas condiciones comparadas con tu oficina. Entonces, son cosas para tener en cuenta y justamente por eso vamos a ir cerrando todo este tema del webinar con unas pequeñas reflexiones acerca de
¿Por qué es bueno invertir acerca de esto? Es una inversión en salud, es una inversión para nosotros, es una inversión también dentro de la empresa. Y si bien en los temas de la pandemia, los temas de trabajo remoto nos han retado, ¿no? Nos han retado a encontrar nuevas soluciones, a adaptarnos a las nuevas situaciones, a la nueva actualidad en la que vamos a convivir desde ahora en adelante con mucho más regularidad. Entonces, debemos enfocarnos en las partes que nosotros podemos controlar, ¿no? No debemos esperar a que se solucione por un tercero, sino también buscar poner de nuestra parte para el tema de nuestra propia salud, ¿no? Entonces, vemos cómo todo esto de la ergonomía, el estudio, los factores relacionados son temas mucho más amplios, son mucho más científicos y técnicos en ciertas partes también. Eso no resta la importancia que debemos darle, ¿no? El ser conscientes de cada uno de estos factores y buscar una solución para este tipo de riesgos que podamos tener es una parte bastante responsable de nosotros, tanto como personas como profesionales, para poder rendir de una mejor manera y promover la salud para el personal y también de los que nos rodean, ¿no? Entonces, sí, ahora para cerrar, no sé si tengan algunas dudas o preguntas, comentarios que nos puedan hacer llegar, chicos, los escuchamos. Hola, ¿quedó todo claro? A ver, tenemos un mensaje por la parte de Glenn, nos dice que todo claro. ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer acerca de la exposición, acerca del tema, algo para acotar? Bueno, entonces aquí también nos dice María Alejandra, Rocío, Yomira, que todo bien, todo claro. Muchas gracias, chicos. Entonces, estamos cerrando el tema del webinar.